Detente un momento. De verdad. Detente. Respira lento. Inhala. Exhala. Ahora mira a tu alrededor. Observa cómo vive la mayoría. Viven reaccionando. Reaccionan al ruido constante, a las opiniones ajenas, a lo que dicen las redes, a lo que esperan los demás, al miedo a quedarse atrás, al cansancio, a la comodidad disfrazada de paz. Reaccionan sin pensar. Viven en automático. Nunca se detienen a preguntarse si la vida que llevan es realmente la que eligieron. Pero existe un grupo pequeño, muy pequeño. No son los más ruidosos, no buscan atención, no presumen logros, no explican sus decisiones, no piden permiso para ser quienes son. No los reconocerás por lo que dicen, los reconocerás por cómo caminan, por cómo soportan la presión, por cómo mantienen la calma cuando todo se desmorona. Son el 1%, no porque hayan nacido especiales, no porque tengan más suerte, no porque el mundo les haya sido favorable, sino porque un día, en silencio, decidieron hacerse fuertes, cuando otros eligieron excusas. Eligieron disciplina cuando otros eligieron placer inmediato. Eligieron control cuando otros eligieron desahogarse. Eligieron crecer cuando otros eligieron quejarse. El estoicismo no nació para inspirar masas. No nació para motivar multitudes. No nació para gustar. Nació para forjar individuos capaces de sostenerse. Cuando todo tiembla. Cuando la vida aprieta. Cuando nadie viene a rescatarte. Esto no es un mensaje bonito. Es un mensaje necesario. Hoy no vamos a hablar de éxito superficial. No vamos a hablar de dinero rápido, fama, ni reconocimiento vacío. Hoy vamos a hablar de lo que realmente transforma una vida. De mentalidad, de disciplina, de silencio, de cómo dejar de ser esclavo de tus impulsos y convertirte en dueño de ti mismo. Porque el verdadero poder no hace ruido, no se anuncia, no se publica. El verdadero poder se construye en silencio cuando nadie aplaude, cuando nadie mira, cuando solo estás tú. Y la decisión de convertirte en alguien más fuerte que ayer. Y si estás aquí, no es por casualidad. Parte I. Ser fuerte. La fortaleza estoica no es dureza, no es frialdad, no es convertirte en una roca sin emociones. Es resistencia consciente, es claridad bajo presión, es elegir cómo responder cuando todo dentro de ti quiere reaccionar. Epicteto nació esclavo, no tenía control sobre su cuerpo, no tenía control sobre su tiempo, no tenía control sobre su futuro. Pertenecía a otro hombre, vivía bajo órdenes, podía ser castigado, humillado o vendido en cualquier momento. Y aún así, entendió algo que la mayoría de personas libres jamás llega a comprender. Pueden encadenar tu cuerpo, pero no tu juicio. Ese es el núcleo de la fortaleza. No lo que te pasa, sino lo que decides hacer con ello. Ser fuerte no es no sentir dolor. No es ignorarlo. No es fingir que no existe. Ser fuerte es sentirlo. Y aún así, no permitir que el dolor decida por ti. La mayoría se quiebra por cosas pequeñas. Una crítica en el momento equivocado. Un rechazo que hiere el ego. Una pérdida que no esperaban. Una palabra mal dicha. Una opinión que no pidieron. Y desde ahí reaccionan. Se enfadan. Se hunden. Se rinden. Se justifican. El estoico no reacciona. Se detiene. Se hace una pregunta simple pero poderosa. ¿Esto depende de mí? Si no depende de él, suelta. No lucha contra lo inevitable. No malgasta energía discutiendo con la realidad. Si depende de él, actúa. Sin drama. Sin ruido. Sin excusas. La fortaleza comienza cuando dejas de discutir con la realidad.
cuando entiendes que el mundo no va a adaptarse a ti, que la vida no va a ser justa solo porque tú lo seas. El mundo no cambia por tus quejas, no se suaviza por tu cansancio, no se detiene por tu dolor. Tú te adaptas al mundo, sin perder tu centro. Ser fuerte es levantarte cansado. Y cumplir igual. Es sentir miedo. Y avanzar igual. Es no necesitar explicarte. Es no justificarte. Es saber que nadie te debe comprensión. Que nadie tiene que entender tu camino. Y aún así, seguir caminando. La fortaleza no se grita, no se presume, no se muestra. La fortaleza se construye en silencio, en esos momentos donde nadie mira. Y decides no abandonar. No se ve desde fuera. Se siente por dentro. Parte 2. La disciplina como identidad. La disciplina no es castigo. No es sufrimiento impuesto. No es vivir una vida dura por orgullo. La disciplina es autorrespeto. Es la forma más silenciosa de decirte a ti mismo, mi palabra importa. Marco Aurelio gobernó el imperio más poderoso del mundo. Tenía ejércitos, tenía riquezas, tenía poder absoluto. Y aún así, cada noche, a solas, escribía recordándose algo simple, casi brutal. Haz lo que debes hacer, no lo que te apetece. Porque entendía una verdad incómoda. Si no te gobiernas a ti mismo, todo lo demás es una ilusión. La mentalidad del 1% entiende esto desde el principio. La motivación es emocional. La disciplina es estructural. La motivación aparece y desaparece. Depende del ánimo, del clima, de cómo te sientes ese día. La disciplina no pregunta cómo te sientes. Pregunta quién decides ser. Disciplina para levantarte cuando el cuerpo pide quedarse. Disciplina para entrenar la mente cuando nadie te exige hacerlo. Disciplina para decir no a lo fácil. Disciplina para decir sí a lo necesario. Disciplina para seguir cuando nadie aplaude. Cuando no hay reconocimiento. Cuando no hay resultados inmediatos. La mayoría vive gobernada por el estado de ánimo. Si hoy se siente bien, actúa. Si hoy se siente mal, se detiene. El estoico vive gobernado por principios. Principios que no cambian según el día. Principios que no negocian con la pereza. Principios que no discuten con la comodidad. No se pregunta si tiene ganas. Se pregunta si es correcto. Hace lo que toca. Lo hace sin dramatizar. Lo hace sin convertirlo en una épica. Y cuando llega el descanso, descansa con la conciencia tranquila. No con culpa. No con autoengaño. La disciplina te da algo que el mundo no puede darte. Y tampoco puede quitarte. Dignidad personal. La certeza de que no te fallaste. De que cumpliste contigo incluso cuando era difícil. De que tu vida no está gobernada por impulsos, sino por elección. La disciplina no te hace perfecto, te hace confiable. Y un hombre confiable consigo mismo es peligroso para un mundo lleno de excusas. Parte 3. Guarda silencio, el poder invisible. El silencio no es ausencia, es presencia controlada. Es una forma avanzada de inteligencia que pocos dominan, porque exige algo que la mayoría no tiene: autocontrol. Séneca lo advirtió con claridad brutal. Habla solo si puedes mejorar el silencio. Pero el mundo moderno hace exactamente lo contrario. Habla sin pensar. Opina sin comprender. Se justifica antes de ser atacado. Se defiende incluso cuando no hay amenaza. El ruido se ha convertido en refugio. Hablar mucho da la ilusión de poder. Explicarse da la ilusión de control. El estoico entiende algo distinto. Quien se justifica se debilita. Cada explicación innecesaria es una grieta. Cada defensa anticipada
es una confesión de inseguridad. Cada palabra de más revela lo que aún no está firme por dentro. Por eso el estoico no anuncia sus planes, no proclama sus intenciones, no promete lo que aún no ha construido, no busca aprobación, no busca validación, no discute con quien no puede entenderle, guarda silencio y avanza. Mientras otros hablan de lo que harán, él trabaja. Mientras otros discuten, él observa. Mientras otros reaccionan, él decide. El silencio protege tu energía, evita fugas innecesarias, te mantiene enfocado, te vuelve impredecible, y lo impredecible no puede ser controlado. Cuando hablas menos, escuchas más. Cuando escuchas más, detectas patrones. Cuando detectas patrones, anticipas movimientos. El silencio te coloca un paso por delante, sin que nadie lo note. No necesitas ganar discusiones, necesitas ganar dominio interno. No necesitas explicar tu proceso, necesitas respetarlo. El silencio no es debilidad, es contención, es poder comprimido. El verdadero dominio no grita, no se impone, no se exhibe, se siente. Cuando callas, observas. Cuando observas, comprendes. Cuando comprendes, dominas. Y cuando dominas, ya no necesitas demostrar nada. Parte 4. La mentalidad del 1% en la vida diaria. La mentalidad del 1% no es teoría, no es una idea bonita, no es una frase para repetir. Es práctica diaria, silenciosa, constante, incómoda. Se manifiesta en los momentos pequeños, cuando nadie está mirando, cuando no hay aplausos, cuando no hay recompensa inmediata. Cuando te ignoran, no persigues. Entiendes que la atención no se mendiga. Cuando te provocan, no reaccionas. Sabes que reaccionar es entregar control. Cuando te subestiman, no corriges. Dejas que el tiempo se encargue. Trabajas, mejoras, te vuelves peligroso en silencio. El estoico no vive demostrando quién es. Vive convirtiéndose en quien debe ser. No necesita reconocimiento inmediato, porque sabe que el tiempo siempre revela la verdad, y la verdad no grita, se impone. Mientras otros buscan validación externa, tú construyes carácter interno. Mientras otros se comparan, tú te perfeccionas. Mientras otros se quejan de lo que les falta, tú te adaptas a lo que hay. Porque la vida no premia a los más ruidosos, premia a los más preparados. La mentalidad del 1% aparece en decisiones simples. Levantarte aunque no tengas ganas. Cumplir tu palabra aunque nadie la vigile. Mantener tu estándar aunque el entorno sea mediocre. No te defines por lo que dices. Te defines por lo que repites cada día. Cuando fallas, no te castigas. Ajustas. Cuando te equivocas, no te justificas. Aprendes. Cuando el mundo se vuelve caótico, tú te mantienes firme. No porque seas insensible, sino porque entrenaste tu mente para no romperse. El 1% no es perfecto, es consistente. Y la consistencia, con el tiempo, derrota a cualquier talento sin disciplina. Esta mentalidad no te hace popular, te hace sólido, no te hace admirado de inmediato, te hace respetable a largo plazo. Y cuando la presión aumenta, cuando otros colapsan, cuando el ruido se vuelve insoportable, tú sigues de pie, calmo, en control, porque elegiste construir una mentalidad que no depende de las circunstancias. Elegiste ser parte del 1%. Parte 5. El control emocional del 1%. El control emocional no es represión. No es negar lo que sientes. No es fingir fortaleza. Es algo más difícil. No obedecer automáticamente cada emoción que aparece. La ira aparece. La tristeza aparece.
El miedo aparece. Eso es humano. Lo que no es obligatorio es dejar que gobiernen. La mayoría confunde sentir con actuar. Sienten rabia y atacan. Sienten miedo y se paralizan. Sienten tristeza y se abandonan. El estoico hace una pausa. Observa la emoción, como quien observa una nube cruzar el cielo. No la empuja, no la alimenta, no la convierte en identidad. La reconoce y la deja pasar. Epicteto fue claro. No son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellas. Ese espacio entre lo que ocurre y lo que decides pensar es donde vive tu poder. El estoico no dice, esto no debería pasarme. Dice, esto está pasando. ¿Ahora qué hago con ello? Y ahí aparece la frase que cambia todo. Esto es incómodo, pero no es intolerable. Ese pensamiento corta la cadena del sufrimiento innecesario. Devuelve el control. Restablece el orden interno. El 1% no es invulnerable. Siente igual que todos. Duda igual que todos. Tiene días difíciles igual que todos. La diferencia es esta: se hace responsable de sí mismo. No culpa al pasado, no culpa a los demás, no culpa a la vida. Asume la emoción, sin convertirse en ella. Sabe que las emociones son información, no instrucciones. Las escucha, pero decide desde la razón. Y con el tiempo, esa práctica silenciosa crea algo raro en este mundo: estabilidad interna. Cuando otros explotan, tú regulas. Cuando otros se hunden, tú te sostienes. No porque seas frío, sino porque aprendiste a gobernarte. El dominio emocional no te hace insensible, te hace libre. Y la libertad interior es el mayor privilegio del 1%. Parte 6. La soledad del camino. Este camino no es popular, nunca lo fue y nunca lo será. Es un camino silencioso, incómodo, exigente, y por eso es solitario. Cuando empiezas a cambiar, no todos aplauden. Algunos se incomodan, otros se alejan, otros intentan devolverte a la versión que conocían. Perderás gente, cambiarás círculos, serás malinterpretado. No porque estés equivocado, sino porque ya no juegas el mismo juego. El estoico lo entiende pronto. No todos están destinados a caminar contigo, y no pasa nada, porque lo que ganas no se compra, no se presume, no se explica. Ganas paz interior. La mayoría no soporta estar sola. Necesita ruido, opinión, distracción constante. El silencio les enfrenta a lo que evitan. El estoico hace lo contrario. Aprende a sentarse consigo mismo, sin huir, sin anestesia, sin excusas. Usa la soledad como entrenamiento. En el silencio revisa sus decisiones, ajusta su rumbo, fortalece su criterio. Marco Aurelio escribió sus meditaciones, no para el mundo, sino para sí mismo. No buscaba aprobación, buscaba claridad. La soledad bien usada no te debilita, te afila, te obliga a escucharte, te obliga a ser honesto, te obliga a madurar. Cuando no tienes público, dejas de actuar. Y cuando dejas de actuar, empiezas a ser. El estoico no rechaza a los demás. Simplemente deja de necesitar su validación. Puede caminar acompañado, pero también sabe caminar solo. Y esa capacidad es una forma profunda de libertad, porque quien puede estar solo nunca está vacío, está completo. Y cuando vuelves al mundo, después de haber aprendido a habitarte, ya no mendigas atención, ni afecto, ni reconocimiento. Caminas con calma, con centro, con una fuerza tranquila, que pocos entienden y muchos respetan sin saber por qué. Parte séptima. La vida como entrenamiento.
Para el estoico, nada es casual, nada es inútil, nada ocurre porque sí. Todo es entrenamiento. La dificultad no es castigo, es práctica. El rechazo no es fracaso, es prueba. La pérdida no es injusticia, es recordatorio. Recordatorio de que nada es permanente, de que nada nos pertenece del todo, de que cada día es prestado. El estoico no se pregunta, ¿por qué me pasa esto? Se pregunta, ¿qué me está entrenando a hacer? Cada obstáculo es una pesa, cada problema, una repetición, cada día duro, una sesión más. Y como todo entrenamiento real, duele, cansa, incomoda, pero fortalece. La mayoría busca comodidad. El estoico busca capacidad, capacidad de resistir, de pensar con claridad bajo presión, de actuar con virtud cuando sería más fácil rendirse. Marco Aurelio lo escribió sin adornos. La dificultad muestra lo que somos, no cuando todo va bien, sino cuando el mundo aprieta. Ahí se revela el carácter. Por eso el estoico no espera días perfectos, no espera motivación, no espera condiciones ideales. Entrena con lo que hay, con el cansancio, con la duda, con el miedo. Entrena incluso cuando nadie mira, porque entiende algo fundamental. La vida no te pregunta si estás listo. Te examina igual. Cada conversación difícil es un test. Cada injusticia, una oportunidad de no volverte injusto. Cada pérdida, una lección de desapego. El estoico no se endurece, se vuelve preciso, no se amarga, se vuelve consciente. Sabe que no controla el escenario, pero sí controla su respuesta. Y esa respuesta se entrena, día tras día, decisión tras decisión, pensamiento tras pensamiento. Por eso vive atento, presente, responsable, porque sabe que cada momento está formando al hombre o a la mujer que será mañana. La vida no te rompe, te moldea, y el estoico elige no resistirse al molde, sino convertirse en una versión más firme, más clara, más digna de sí mismo. Porque al final no se trata de evitar el golpe, se trata de salir de cada golpe un poco más fuerte que antes. Cierre el llamado interior. No todos entenderán este mensaje, y está bien. Este camino no es para todos. Es para quienes están cansados de vivir reactivos, para quienes quieren gobernarse a sí mismos. Si decides seguir aquí, hazlo con seriedad, no para parecer fuerte, sino para serlo. Disciplínate, guarda silencio, hazte firme y recuerda, la mentalidad del 1% no se enseña. Se construye día a día cuando nadie está mirando.